Desde sus inicios, la humanidad está definida, caracterizada por buscar explicar todo aquello que no entiende. Por eso somos Homo sapiens. Nuestra conciencia, nuestra capacidad de procesar información, ordenarla y elaborar hipótesis y conclusiones es aquello que nos ha vuelto hombres y que nos ha puesto en la cima de la pirámide evolutiva, puesto que no somos ni más fuertes ni más veloces que la mayoría de los animales. Simplemente somos inteligentes. Aunque algunos, bueno, no lo son tanto, pero esa es otra historia. Desde la mitología, pasando por la religión, la filosofía y la ciencia, nuestra curiosidad por lo desconocido ha llevado a nuestra especie a descubrir y explorar horizontes imposibles, o que en realidad parecían imposibles, pero una y otra vez superamos los límites. No obstante, amigos, somos imperfectos, hay conocimientos que nos siguen siendo vedados, algunos dirán incluso que está bien que así sea, y sin dudas, sin discusión posible, hay una cosa que hasta ahora nos sigue resultando un misterio: el funcionamiento de nuestra mente. Es una suerte de ironía del destino, ¿verdad? A través de la conciencia somos capaces de sentir la realidad. Por eso mismo ha sido y es la obsesión de personas extremadamente sedientas de poder, como Elon Musk, a través de Neuralink, su proyecto para poder configurar al menos parcialmente el cerebro humano a través de un chip que a su vez reporte a una computadora o a un smartphone. Como ya lo he contado varias veces, el experimento se está llevando a cabo ya en humanos, pese a que 15 de los 23 monos con los que se probó fallecieron por las pruebas. Mucho antes que Musk hemos tenido a la CIA con el MK Ultra, persiguiendo controlar la mente de los demás a través de sustancias psicoactivas y una manipulación coordinada, descargas eléctricas y prácticas similares a las que se ven en la película La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick. Dominar el espíritu del otro es la forma más perfecta de esclavitud. Como dijo el gran liberal Frédéric Bastiat, encadenar las mentes, encadenar los espíritus, es la ignominiosa hazaña de los expoliadores. Cuidado, también hay personas que pueden tener mucho mejores intenciones a la hora de intentar expandir el poder de la conciencia, convencidas de que nuestra mente alberga un poder tan grande que es capaz de alterar a la realidad por sí misma. Pero amigos, ¿qué tal si les dijéramos que hubo una persona que pensó que era posible probar científicamente que la conciencia transforma la materia? Y no estamos hablando de un esotérico lector de El Kybalión, no estamos hablando de un curandero, y en suma no estamos hablando de un charlatán común, de esos que pueden abrirse, no sé, un canal de YouTube y vertir cualquier cosa que le venga a la cabeza. Se trataba de un reputado científico que utilizó un método riguroso de investigación para intentar explicar fenómenos paranormales. Quiero dejarlo claro desde el principio para no crear ninguna falsa ilusión. No soy un seguidor de este científico, no soy un partidario de su tesis, y en este canal somos plenamente escépticos respecto a su propuesta, pero consideramos especialmente por el trágico y siniestro final que este hombre tuvo, que merece la pena exponerla y que cada cual saque sus conclusiones. No obstante, la desaparición de este académico mexicano alimenta la curiosidad de varias personas que han forjado teorías muy inquietantes, desde el crimen pasional o hasta un secuestro por parte de la Central de Inteligencia de Estados Unidos. Y por todo lo que he leído, les puedo asegurar que es imposible descartar que la muerte de Jacobo Greenberg guardara relación con sus ambiciosos proyectos. Que la CIA haya matado a Jacobo Greenberg por tratar de demostrar poderes desconocidos de la conciencia humana es la hipótesis más apoyada por los investigadores serios de su desaparición. Y hoy les demostraré por qué. Así que los invito a acompañarnos en este viaje intrincado, lleno de misterios sin resolver. ¿Pero qué? Tras décadas, comienzan a despejarse más que nunca. Esta es la historia de Jacobo Greenberg y se las cuento porque me la pidieron ustedes y la financiaron con su esfuerzo a través de patreon.com/Nicolás Moraz, donde puedes contribuir a cambio de recompensas a partir de $3 mensuales. Y en el menú de opciones existe la posibilidad de elegir investigaciones también. Así que patreon.com/Nicolás Moraz y comenzamos.
Dale clic al botón de suscribirse y no te olvides de activar la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte de nada. Corría el año 1978 en la Ciudad de México. Tiempos en los que el recientemente difunto Vargas Llosa habló con muchas razones de la dictadura perfecta. En aquella época era el PRI, hoy es Morena. Han pasado 10 años de la masacre de Tlatelolco y poco menos de la matanza de Corpus de 1971. México vive bajo el régimen de partido único, que es una hidra con diferentes cabezas. Lejos han quedado los días gloriosos del PRI y la nación del sol azteca se dirige hacia un camino oscuro de declive permanente y violencia constante y creciente que lamentablemente persiste hasta hoy. Nuestro protagonista es un hombre barbudo y de mediana estatura, al cual llamaremos por el momento el testigo. En su libreta anotó varios párrafos de un evento absolutamente difícil de creer, inverosímil, pero que según él cambiaría la ciencia para siempre. En aquellas hojas escuetas escribió la supuesta capacidad de poder sanar heridas por medio de la mente. Yo he podido ver copias de sus manuscritos originales. Su caligrafía es bastante complicada y escribía desesperadamente tratando de llenar cada centímetro de esas pequeñas hojas como si luchara para no tener que inaugurar otra página más, pero lo hacía y llenó 37. En los extensos párrafos de su puño y letra narra que estaba en un cuarto oscuro iluminado con un par de velas en un altar. En el centro de la habitación había una mesa cubierta por un delantal a cuadros. La mujer de 80 años de edad a la que observaba lo había recibido de manera hosca y le ordenó permanecer en un rincón y observar callado. Con un fuerte silbido mandó a llamar al primer paciente. Y paciente podríamos ponerlo entre comillas. El siguiente contenido se ha realizado bajo los más estrictos parámetros ETSA de YouTube, en un contexto netamente periodístico, educativo y documental. Un grupo de personas ingresó con un hombre paralítico en los brazos. La acostaron boca abajo y la señora tomó un cuchillo de cocina. Y según el testigo, nuestro hombre, sin el uso de ninguna anestesia, abrió la espalda del chico. Ante semejante carnicería, la sangre brotaba a borbotones. Pero la anciana metió su mano y empezó a escarbar en el interior del cuerpo. Con un frasco vacío sacó algo que luego introdujo en la columna vertebral. Y para entonces los ojos del doctor estaban desorbitados. Grimberg jura y perjura que no consumió, por ejemplo, ácido lisérgico, que no probó peyote, que no estaba bajo los efectos de ninguna sustancia que altere sus sentidos. Luego la mujer, con la cacha del cuchillo, golpeó los huesos, generó sonidos cacofónicos, puso sus manos sobre la herida y las pasó de arriba a abajo. Luego las retiró rojas y el testigo vio que aparentemente la herida atroz había cicatrizado por arte de magia. Para su asombro, el paralítico movía sus pies con normalidad. La anciana le dijo que debía reposar 3 días y ordenó a sus ayudantes envolverlo en una sábana y llevarlo a un cuarto cercano. Otro hipotético episodio rescatado por nuestro protagonista es el siguiente, y repito, no estamos apoyando que esto sea cierto, pero como verán a continuación, estas anotaciones se volvieron brutalmente polémicas con el paso de los meses, puesto que la persona que las hizo no era ningún improvisado. El segundo caso que relata versa sobre una niña en estado vegetativo por culpa de una mala administración de anestesia. La abuela la acarició, calmándola con unas tiernas palabras. Colocó a la muchacha sobre la mesa y, según el testigo, agarró un serrucho oxidado y comenzó a cortarle el cuero cabelludo. Todo esto, repito, lo estamos contando por su valor literario en un contexto estrictamente educativo y documental que no respalda las palabras de Grimberg, simplemente las reproduce. El doctor anonadado supuestamente observa cómo la mujer hace unos movimientos extraños con sus manos. Al retirarlas, la cabeza de la pequeña está intacta y comienza a moverse y a hablar alegremente. El testigo, quien se había convocado allí mismo por su propia voluntad a fin de desenmascarar a la curandera, afirma haberse quedado en shock.
Ya no la consideraba un fraude, sino una auténtica chamana. Cuando le preguntó cómo había hecho semejantes maniobras, la mujer le contestó secamente que el espíritu de Cuauhtémoc, el último Tlatoani, dirigía sus manos para sanar heridas. Tras estos eventos surrealistas, nuestro protagonista estuvo durante 2 años conviviendo con esta curandera y anotando de manera muy rigurosa las supuestas sanaciones que atestiguaba, desde regenerar órganos hasta resolver enfermedades terminales. De acuerdo con el doctor, la mujer hacía esto aún estando ciega y delicada de salud. Cuando años más tarde expuso estos presuntos registros a sus colegas, naturalmente nadie se lo tomó en serio. ¿Qué chingados estás hablando, Jacobo? ¿Perdiste la cabeza? ¿Una anciana capaz de sanar con sus manos? ¡Hombre! Se supone que no crees en Jesucristo y me vienes con estos cuentos. Esto no es ciencia, es fantasía y resulta estúpido e insultante que quieras basar tus teorías en semejante dislate. Nuestro protagonista, ofuscado, contestó lo siguiente: señores, yo pensaba igual que ustedes, no obstante lo que yo vi fue verdadero y yo entregaré mi vida en demostrárselos. Pero bueno, ¿quién era este testigo privilegiado que vio semejantes cosas? ¿Por qué causó tanto escándalo su discutible declaración? No se trataba de Juan de los Palotes, sino de Jacobo Greenberg, un científico altamente calificado, perteneciente a una familia burguesa judía, que por cierto tuvo negocios en común con el padre químico de Claudia Sheinbaum. Pero esta es otra historia. La curandera en cuestión, para muchos una delincuente, se llamaba Bárbara Guerrera, más conocida como Pachita, nacida en el año 1900 en Parral, estado de Chihuahua. En una tarde polvorosa de sol ardiente fue abandonada por sus padres en el desierto y la encontró un curandero afroamericano de nombre Charles, que aparentemente le enseñó artes de sanación. Charles era un prófugo que escapaba de la justicia de Cincinnati. Siendo adolescente, Pachita se reunió a la Revolución Mexicana bajo las órdenes del caudillo Francisco Pancho Villa. Montaba una mula y llevaba un rifle Winchester, pero pocos años después trabajaría como cabaretera, cantante en transportes públicos y vendedora ambulante de boletos de lotería. No fue hasta 1970 cuando su fama de curandera se expandió por México y el mundo, y ya se trataba de una septuagenaria. A ella empezaron a acudir desde personas muy pobres hasta algunas señoras bastante místicas de la clase dirigente mexicana. Jacobo conoció a la curandera por primera vez, y más ni menos que en la residencia presidencial de Los Pinos, gracias a Margarita López Portillo, hermana del presidente José López Portillo. López Portillo pasaría a la historia de México por arrastrar a la nación a una crisis económica tras realizar promesas doradas e incumplibles vinculadas con la explotación del petróleo. Cuando le sugirieron devaluar el peso, teléfono para Milei, él dijo que lo defendería como perro. En un discurso televisado y con lágrimas de cocodrilo, se lavó las manos poco después y sostuvo: amigos, soy responsable del timón, pero no de la tormenta. Defendamos nuestro peso. Esa es la estructura que conviene al país. Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro. Soy responsable del timón, pero no de la tormenta. He expedido en consecuencia 2 decretos. Uno, que nacionaliza los bancos privados del país. A los desposeídos y marginados, a los que hace 6 años les pedí un perdón que he venido arrastrando como responsabilidad personal. En la residencia presidencial, Jacobo Greenberg aseguró haberse impresionado de la anciana. Era una mujer de pelo gris y bastante arrugada, pero con una mente muy lúcida. A pesar de su origen humilde, era elocuente, tenía un rico vocabulario, pese a que aseguraba no haber leído un libro en toda su vida. Según él, cuando la saludó, los pájaros en el patio empezaron a piar cada vez más fuerte, trinando hasta casi quebrarle los tímpanos. Greenberg afirma con sus palabras y no con otras fuentes
Aires, lo cual sus detractores señalan de manera insistente que Pachita lo invitó a visitar su casa para conocer sus artes curativas. El encuentro de Jacobo con aquella mujer fue un punto de inflexión en su vida. No solo le sirvió para desarrollar sus teorías científicas más novedosas, sino que sería el evento canónico y a la larga trágico que sellaría su destino. ¿Y a qué nos referimos con esto? Paciencia, que ya lo van a saber. Desde ahí inicia su periplo, ahora sí, experiencia extraordinaria, en la que él se da cuenta que el mundo no es como nos lo han enseñado en la ciencia tradicional ortodoxa de las universidades. Jacobo Grinberg Silberbaum nació el 12 de diciembre de 1946 en la Ciudad de México. Su familia eran inmigrantes europeos de origen judío que escaparon del antisemitismo que estaba en auge en Europa del Este. Un célebre analista geopolítico mexicano, muy popular pero también muy controvertido, ha llegado a decir que los padres de Grinberg fueron víctimas de George Soros y su padre, que se convirtieron en colaboracionistas nazis y confiscaban propiedades de judíos en Hungría a cambio de un salvoconducto que los permita irse y conservar sus bienes. Yo no he encontrado absolutamente ninguna prueba que lo respalde, pero se los cuento porque pronto realizaremos un exhaustivo y riguroso documental sobre George Soros y sus secretos, y por eso es muy importante que ustedes nos apoyen en Patreon, en Superchats, a través del botón con signo de dinero del chat de estreno de la opción unirse de YouTube, porque de otro modo no podremos realizarlo. Y vaya, amigos, en estos 8 años investigando a Soros he reunido información que no encontrarán completa en ningún otro sitio. Pero bueno, continúo. La infancia de Grinberg estuvo marcada por 3 elementos: la desgracia, la paranoia y la soledad. Las dos primeras se entienden, considerando que sus padres estaban muy sensibilizados porque sus familias habían sido asesinadas en campos de concentración. Y respecto a la soledad, bueno, era un chico muy casado, muy inteligente, bastante antisocial, y la única persona a la que amaba era su madre, quien falleció por un prematuro mal cerebral. El pequeño Jacobo se sintió desolado ante la partida de su protectora. Este desenlace funesto haría despertar su interés por la mente humana. El cerebro fue una de sus mayores obsesiones. Tiempo después entraría a la Universidad Autónoma de México a estudiar primero física, puesto que su padre, ingeniero civil, se lo sugirió insistentemente, pero tras 3 años, ni más ni menos, se cambió a la psicología. Al acabar su licenciatura se trasladó a Nueva York para estudiar un posgrado en neurofisiología en el prestigioso Instituto de Investigación Cerebral. Consiguió una beca completa porque tenía excelente rendimiento académico y así dedicó su tiempo a investigar los efectos electrofisiológicos que gobiernan al cerebro humano. Durante este periodo en los Estados Unidos llegó a sus oídos el nombre de Pachita a través de un reportaje muy crítico pero al mismo tiempo pintoresco que emitió la cadena CBS. Jacobo no daba crédito a lo que escuchó. En sus palabras, creía que esa curandera era una estafadora que engañaba incautos, cosa que yo también pensaría. En su mente científica era imposible que alguien lograse materializar órganos con la palma de su mano, curar huesos con un cuchillo de cocina o devolverle la movilidad a una persona impedida de ella tras pisarle el pie. No obstante, Grinberg era alguien terriblemente curioso, y pese a que no tenía intereses por la magia o por el esoterismo hasta aquella fecha, no pudo resistirse a su impulso y al volver a México decidió que visitaría a la chamana para comprobar si esto era cierto o no, o al menos eso es lo que él dijo. Todos los cirujanos psíquicos que yo he tenido la suerte de investigar en mi vida y por referencias de otros compañeros periodistas son todos un fraude, quiero dejar esto bien claro, pero el caso de Pachita es muy excepcional, porque amigos míos estuvieron delante de ella, yo no tuve esa suerte, falleció hace ya muchísimos años, y no fueron capaces de encontrar fraude alguno. Pero de lo que estamos hablando entonces es de algo muy fuerte. Las filas delante de la casa de Pachita eran absurdas. Pero Jacobo Grinberg se sorprende porque no encuentra fraude en lo que hace Pachita. Luego de su encuentro en Los Pinos y presuntamente haber presenciado las sanaciones, que repito, carecen de evidencia,
Jacobo se convenció de que la ciencia tradicional no estaba en condiciones de ofrecer todas las respuestas. Pensaba que había una explicación lógica para las acciones realizadas por Pachita. Para ello estaba dispuesto a utilizar el método científico más sofisticado para cristalizar aquel fenómeno, poner las cosas claras, y eso sí, aquí se acaba el impulso heroico, tendría que hacerlo a través de la mano del Estado, pagado por los sufridos contribuyentes mexicanos que en aquel entonces estaban hundidos en la miseria en un 72%. Repito, fue uno de los peores momentos económicos de México. Pero bueno, Greenberg empezó a trabajar primero en la Universidad Anáhuac y luego en la Universidad Nacional de México, la célebre UNAM, en perjuicio de, como dije, los sufridos taxpayers de la tierra azteca. El doctor Greenberg recibió financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para crear el novedoso Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, mediante el cual realizaría investigaciones excéntricas y editaría gran parte de sus libros que fueron abrazados por la cultura hippie y particularmente por grandes promotores de la contracultura y de, ¿cómo decirlo?, la experimentación psicotrópica, como el científico Timothy Leary, que de hecho le presentó al gran maestro Antonio Escotado, con quien tuvo una conversación memorable. Pero volvamos al punto. Jacobo creía que nuestra mente no solo procesaba la información externa como una computadora, sino que estaba persuadido de que la mente en sí participaba permanentemente en la creación del universo. El universo era infinito porque las mentes lo creaban infinitamente. Y para probar esta premisa, en apariencia disparatada, realizó una serie de pruebas exhaustivas que hicieron que Mariel Becerra, su primer asistente, le dijera jocosamente a sus parientes que era la Sancho Panza de un Quijote trastornado. Pero su opinión cambiaría con el tiempo. En su instituto, Jacobo y su equipo reunieron a dos personas desconocidas y las sentaron frente a frente. Estuvieron interactuando durante un rato hasta que fueron escoltados a diferentes habitaciones. Allí cada uno fue conectado con electrodos en sus cabezas para monitorear su sistema nervioso. Y hasta aquí todo bien. Pero cabe preguntarse cuál era el propósito del juego. Ahora lo verán. Mientras cada participante estaba aislado perfectamente del otro, uno de ellos recibía bombardeos de una luz verde. Lo que se buscaba era que la persona en el otro dormitorio pudiera responder a los mismos estímulos que realizaba el individuo que recibía la luz. Y lo sorprendente es que el experimento fue todo un éxito. Los resultados demostraron que los sujetos respondieron de la misma manera aún estando separados, y solo uno de ellos recibía el estímulo de la luz verde. Esto alegró sobremanera al Dr. Greenberg y fue la catapulta para su tesis más famosa, la discutida teoría sintérgica. Esta es la combinación de las palabras síntesis y energía. Vamos a tratar de explicarlo en la forma más sencilla posible, porque Jacobo la ha desarrollado con tecnicismos científicos que volverían loco a cualquier espectador neófito. Esta teoría aparentemente habla de un campo informativo donde las mentes de los seres vivos están interconectadas. Según esta tesis, nuestro cerebro interactúa constantemente con la realidad misma. Nosotros, a través de nuestra conciencia y nuestros sentidos, vemos y palpamos todo lo que está a nuestro alrededor. Tenía una teoría llamada la teoría sintérgica, diciendo que en realidad todos los cerebros están conectados, todos estamos conectados. Lo que ocurre es que no podemos estar procesando toda esa información porque obviamente nos volveríamos locos, sino que quizás exista un campo que unifica a todas las especies y todos estamos conectados. Y obviamente en los próximos años que vienen nos vamos a sorprender de cosas que hoy entran en el terreno de la ciencia ficción o en el terreno de la pseudociencia. Nos vamos a sorprender porque eso va a ser ciencia. Creo que su teoría importante es la teoría sintérgica, ¿no? De síntesis y energía. Él aquí decía que todo el universo, ¿no?, está contenido de material, lo que por ejemplo los hindúes le llaman el archivo akáshico, ¿no?, o el inconsciente colectivo, o desde Platón que le llamaba el mundo de las ideas y todo esto. Entonces todo está contenido ahí, y él decía que había una interrelación entre la mente humana y este campo cuántico que ahora le llaman el campo cuántico, y que se formaba como un holograma, que todos pertenecíamos como a una matrix donde estábamos, ¿no?
estaba intentando sustentar cómo en este holograma tú podías hacer modificaciones dentro y salir de él, ¿no? Es algo muy complejo, la verdad. Le llaman mucho el holograma o la Matrix. Para Jacobo, las personas, los seres pensantes, sí que incidimos tan solo con pensar en los destinos del universo. Como el efecto mariposa, una idea que tengas puede influir en la materia. Para este pintoresco caballero, personajes como Buda, Jesucristo o la propia Pachita fueron capaces de trascender y alterar la realidad, incluso transustanciarse. Ellos percibieron todo acorde a su conciencia. Por tanto, para el excéntrico doctor Greenberg, si uno lograba salir del holograma o el mundo conocido, se volvía inmediatamente capaz de cambiarlo todo. Incluso, créanlo o no, sostenía que se puede viajar al pasado o viajar al futuro. Naturalmente, esto es muy difícil de creer hasta para los fans más entusiastas de Disney o de la saga de Harry Potter. Los científicos mexicanos y extranjeros consideraron en su día, y mayoritariamente consideran hasta hoy, que esta teoría es pura palabrería, con apariencia científica, pseudociencia. Aunque vamos a ser justos, tampoco han ido al fondo de la cuestión. A mí también me suena como a ellos a la trama de una película de ciencia ficción. O más allá, es fácil asociar este planteamiento con la alegoría de la caverna de Platón y su visión de un mundo de las ideas inmanentes, perpetuas, que están esperando que cada uno de nosotros acceda a ellas, pero que viven independientemente de quienes las piensan. Algo así como un capital inmaterial del intelecto colectivo humano. Recuerden que el idealismo platónico ha inspirado a todo tipo de personajes. Muchos de los padres de la Iglesia en sus tiempos más oscuros, Marx y Engels en la modernidad laica. Así que bueno, por todos los frentes sugiero tomar con pinzas las tesis de Jacobo, tanto el científico como el filosófico, especialmente considerando que su familia burguesa, al igual que la de Sheinbaum, estaba bastante vinculada con el Partido Comunista Mexicano. Pero bueno, recientemente se empezó a comparar la teoría sintérgica con el argumento de la película Matrix. Ya saben, Morfeo ofreciendo la pastilla azul y la famosa Red Pill, la píldora roja. Esto puede parecer un chiste, pero Jacobo buscó la forma de sustentarlo de la manera más rigurosa posible. Nobleza obliga, era un gran conocedor del método científico, tenía 15 años, trabajos muy rigurosos en su haber, y publicaba regularmente, frenéticamente, en revistas académicas de prestigio. Por desgracia, recibía un dineral estatal para sus proyectos, en una época en la cual el 73% de los mexicanos estaban debajo del umbral de pobreza. El hecho de que el mundo científico comenzara a aceptar discutir su teoría demuestra que no estaba del todo loco, después de todo. Algo en su punto era mínimamente razonable. A partir de aquí, la carrera de Jacobo fue en ascenso meteórico. Sus conferencias en la UNAM se llenaban a montones y acudía gente de la más diversa: monjas y sacerdotes, físicos cuánticos, hippies, dirigentes comunistas, delegados de embajadas extranjeras. Sus compañeros y ayudantes dejaron de subestimarlo y comenzaron a tenerlo en muy alta estima. Uno de ellos era Manuel de la Flor, quien dijo que Greenberg tenía la mente funcionando a 1000 por hora. Lo describió como una persona amable, amorosa, pero demasiado eufórica. Dijo en una de sus últimas entrevistas, el profesor Greenberg era una especie de bipolar. Tenía un carácter muy fuerte y muy tierno a la vez, y sostenía una y otra vez que a él no le importaba caerle bien a nadie. Incluso me amenazó a mí a boxear en una ocasión. Luego me pidió disculpas y me dijo: ¿sabes? A mí no me importa ni siquiera el honor. Solamente 3 cosas son suficientes para llenar mi vida: el trabajo de laboratorio, escribir papers, y mi hija es tuya. Cita literal atribuida a Greenberg. La fama de Jacobo cruzó fronteras. En 1989 fue invitado al programa español El Sol de Medianoche, producido por Televisión Española. Era conducido por el fallecido escritor y periodista Fernando Sánchez Dragó. El panel estaba constituido por 6 tertulianos, entre ellos nuestro querido erudito, el maestro Antonio Escotado. Pronto haremos un video sobre una de sus obras. Pero bueno, allí se discutió sobre varios temas, y en especial
sobre el funcionamiento del cerebro y la percepción. Cuarto contertulio y miembro habitual del Mundo por Montera, no voy a presentarlo, Antonio Escotado. Antonio, los frenólogos, que con el italiano Lombroso a la cabeza tuvieron bastante predicamento científico durante el siglo pasado y parte del XX, adscribían las funciones espirituales a zonas concretas de la geografía del cerebro, estableciendo así una especie de topografía tangible del espíritu y encauzando este a través de un mecanicismo y de un determinismo prácticamente absolutos. Con ello liquidaban el libre albedrío. Hegel, en la fenomenología del espíritu, sostenía lo contrario, la imposibilidad de localizar el espíritu. Es el espíritu el que crea el cerebro y no al revés. Me gustaría que te explayaras un poco sobre estas nociones. Bueno, nos hemos reunido aquí a tratar un tema, como antes comentábamos, atroz. La piel es esencial para la supervivencia, pero aquí estamos hablando de lo que permite hablar, de la fuente del sentir. Aquí hablamos de aquello que permite tener conciencia y autoconciencia. En esa medida, entiendo que para empezar, aquí, aún más que en la física subatómica, es donde se aplica el principio de indeterminación. Las paradojas del contenido y el continente, de la condición y de lo condicionado, de lo ínfimo y de lo supremo. Cuando intentamos aplicar el principio de causalidad, por ejemplo, decimos: el sistema límbico es el origen o la localización de las emociones, o de ciertas emociones. ¿Hasta qué punto esto se distingue de decir que la forma de la uva determina el sabor del vino? Yo diría que la forma de la uva y el sabor del vino están conectadas, pero que al mismo tiempo son determinaciones libres en sí. Esto es extremadamente complejo. A mi juicio, la investigación que se permite tomar como objeto el cerebro, comprendiendo el cerebro como un órgano de extraordinaria complejidad, es el momento en el cual aquello que habla y siente, el espíritu, busca una imagen exterior para sí mismo. En el momento en que busca una imagen exterior para sí mismo, no tiene más remedio que plantearse como cosa, es decir, como elemento fijo, como medio, y en esa misma medida como órgano, porque eso es lo que significa órgano, instrumento. En su formulación originaria, el espíritu se pretende lo contrario, es decir, fin en sí, pura relación, algo irretenible y fluido. Lo que resulta de la conexión entre este esfuerzo del espíritu por darse una imagen exterior y lo que el propio espíritu es que deja de ser pensamiento, sentimiento, inteligencia, para plantearse como algo que tiene pensamiento, sentimiento e inteligencia. Es decir, se expone a sí mismo como facultad, en vez de exponerse a sí mismo como naturaleza. Entiendo que es un tema donde normalmente nos desorienta la complejidad y, sin embargo, deberíamos atenernos a la sutileza. ¿Por qué es la sutileza el contenido de este asunto? En la medida en que las intervenciones previas de los contertulios son tan excelentes, yo no querría con la mía interrumpir la fluidez de este diálogo. Jacobo Grinberg, mexicano del 46, doctor en Ciencias Fisiológicas por la Universidad Autónoma de México, profesor titular de Psicología en la misma universidad, director general del Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia de México y autor de 36 libros. Casi deberíamos decir 37 porque está a punto de aparecer, tenemos allí la portada, Pachita, un libro sobre el chamanismo mexicano. Jacobo Grinberg estuvo aquí en el programa dedicado al holismo y casi no pudo hablar por culpa del bueno de André Malví.
el sabio mutante del mundo por Montera, que aquel día acaparó la conversación y no dejó abrir el pico a casi nadie. Vamos a ver si hoy tienes más suerte, Jacobo. Este programa nace de una comida, tú lo sabes también como yo. Era una comida en el curso de la cual nos contaste a mí, a Félix Gracia, a Luis Maggi, a José Antonio Campoy, a Isidro Palacios y a algún otro miembro de la redacción de la revista Más Allá y también de la tertulia de El Mundo por Montera. Nos contaste, decía, el experimento culminado con éxito que poco tiempo antes, y a propósito de los modos y maneras de la comunicación directa, sin intervención del lenguaje entre cerebros, habíais llevado a cabo en México. ¿Podrías explicar ese experimento y sus consecuencias al resto de los contertulios y a todos nuestros espectadores? ¿Cómo no? Bueno, el experimento lo que intentó fue ver si existían interacciones directas cerebro a cerebro. Como tú dijiste, sin el uso de la palabra, sin el uso de movimientos, sin el uso de sonidos. Entonces lo que hicimos fue construir una cámara sonoamortiguada. Esto es una cámara que amortigua la entrada del sonido del exterior, una cámara también visualmente opaca, trabajamos a oscuras totalmente, y electromagnéticamente aislada, de tal forma que impide la entrada de ondas electromagnéticas. En esta cámara invitamos a una serie de parejas, siempre trabajamos con parejas, a sentarse cómodamente, cerrar los ojos, no hablar, no tocarse, y en esta situación de ausencia de estimulación, lo único que existía era la presencia del uno y del otro. Más tarde o más temprano, lo que estas dos gentes empezaban a sentir era precisamente esto, la presencia del uno y del otro, hasta que llegó un momento en el que la sensación de la mayoría de ellos era que estaban en contacto directo. Un poco difícil definir, ¿no?, lo que sería el contacto directo. Se sentían uno al otro, sin necesidad de utilizar lenguaje. En ese momento, uno de los dos fue invitado a pasar a otra cámara que también habíamos construido de antemano con las mismas características. Esto es aislada, sonoamortiguada y electromagnéticamente blindada de la primera, de tal forma, y esto es muy importante, que no había posibilidad de que ondas electromagnéticas pasaran de una cámara a la otra, por lo menos de ciertas frecuencias. En esta situación les invitamos a permanecer en comunicación, o sea, seguir sintiendo la presencia uno del otro. El que se quedó en la cámara original fue estimulado, se le aplicaron una serie de destellos y registrada su actividad provocada ante los destellos, lo que llamamos un potencial provocado. Un potencial provocado, pues, es la respuesta de la corteza ante el estímulo. Es una respuesta muy conocida. Y simultáneamente estábamos registrando la actividad cerebral de la otra persona que no fue estimulada, que no sabía que su compañero estaba siendo estimulado, y lo que observamos es que cuando aparecía un potencial provocado en la persona estimulada, en la otra persona también aparecía un potencial que era sincrónico con la aparición del estímulo, con la presentación del estímulo. A esto le llamamos potencial transferido o potencial de transferencia, y lo que está indicando es que un cerebro de alguna forma estableció contacto con el otro cerebro en forma directa, y lo que le sucedió al primer cerebro tuvo repercusión en el segundo cerebro, sin que necesariamente mediara la conciencia. Por lo menos en nuestros sujetos, al preguntarles, por ejemplo, a aquellos que habían tenido su potencial transferido, ¿sentiste algo? ¿Supiste lo que pasó con tu compañero? Decían, bueno, creo que algo sucedió, pero no estoy seguro. O sea, no había necesidad de que el evento fuera consciente para que sucediera, para que el cerebro lo registrase. Ahora, ¿qué consecuencias? ¿Cuáles son amplísimas, ¿no? Porque en primer lugar nos está diciendo que el límite de la actividad cerebral no es el cráneo, ni siquiera la estructura cerebral, sino que hay un nivel de actividad cerebral que, por así decirlo, trasciende la misma estructura. Y esto se puede explicar de muchas formas, como dijo antes el profesor Delgado,
Lo importante en el cerebro son las interacciones interneuronales. Esto es lo que da la inteligencia, lo que da la capacidad cognitiva, etcétera, etcétera. Se puede asumir que como resultado de una serie enorme de interacciones entre los elementos neuronales, se creen campos de interacciones. Y estos campos de interacciones, que nosotros les llamamos los campos neuronales, puedan no estar, y de acuerdo a nuestro experimento, limitados por la estructura cerebral, sino que afecten la estructura del espacio y sean medios de transmisión de cerebro a cerebro. Ahora, esto indica que cada uno de nosotros está interactuando todo el tiempo, sin que lo sepamos, sin que necesariamente tengamos conciencia de ello, entre nosotros. Existen interacciones, de tal forma que así como hay una red de interacciones interneuronales, podemos suponer la existencia de una red de interacciones intercerebrales. Y esto permitiría asumir la posibilidad de la existencia de un organismo que surja de estas interacciones intercerebrales. Un organismo, ¿qué quiere decir un organismo? Un nivel de actividad que nos trascienda como individuos, del cual formamos parte y muy probablemente el que nos está afectando y estamos afectando. Lo que podría ser quizá la base estructural o fisiológica ya de la nueva fisiología de la conciencia planetaria, de un estado de conciencia que nos incluye, que estamos alimentando continuamente y que definitivamente nos está afectando, porque podríamos decir, bueno, esta red de interacciones intercerebrales, de alguna manera, como muestra el experimento, está afectando nuestra actividad cerebral. Por lo tanto, estamos recibiendo información de esta red. Yo le llamo el hipercampo, por darle un nombre a esta red de interacción. Me da vueltas no la cabeza, sino el cerebro, después de oír de Jacobo. Con respecto a Jacobo, en ese panel, podemos decir que los que tenían los pies bien puestos en la tierra eran Dragó y Escotado, especialmente el último. Aunque hay que decirlo, Escotado siempre habló con respeto de Grinberg. Pasando a otro tema, la vida personal de Grinberg era, por así decirlo, irregular. Luego de culminar sus estudios, el doctor viajó a Israel, donde vivió un largo año en un kibutz socialista, en una granja colectiva. Desgraciadamente, era muy simpatizante de la izquierda sionista y había participado en movimientos juveniles. Estando en tierras usurpadas a palestinos inocentes, conoció a la artista plástica Lisette Arditi. La mujer, de una familia judía e italiana, estaba profundamente horrorizada por cómo los soldados sionistas las articulaciones de adolescentes palestinos bajo el argumento de que en el futuro podían tomar las armas contra Israel. Querían dejarlos lisiados de por vida. Grinberg, y esto, bueno, sinceramente me permite poner en duda que fuera tan buena persona, le decía que esos asuntos no eran especialmente relevantes para él, que estaba en una causa superior, que podría terminar con todas las guerras de un plumazo. Aunque Lisette sentía que Jacobo era un poco megalómano, sostenía que era un marido dulce, que la cortejaba, que la trataba bien, y al poco tiempo se casaron y tuvieron única hija llamada Estuya. En la actualidad es una cantante de segunda línea. No obstante, terminaron divorciándose luego de un lío de faldas porque Jacobo la engañó, y eso no evitó que nuestro hombre pasara tiempo con su hija. Pero la relación con sus hermanos era un tanto distante. Buena, pero distante. Uno de ellos es el célebre actor mexicano Ari Telch. Él comentó que Jacobo era un hermano y un amigo. Incluso lo acompañó desde muy pequeño a presenciar sus experimentos. No obstante, tanto él como el resto del clan lo describieron como alguien tremendamente impulsivo. En una oportunidad, el doctor estaba en una reunión familiar con ellos y su madrastra, y de repente los dejó celebrando el aniversario de la muerte de su padre de manera totalmente intempestiva para ir a lidiar con sus asuntos. Lo llamaron muchas veces por teléfono, no les contestó. Se ausentó durante más de 60 días y volvió como si nada, otro domingo, a comer tacos y quesadillas. Hablando de impulsividad, sucedió un episodio que encabronó a la familia Grinberg. Ocurrió cuando se enteraron que Jacobo contrajo segundas nupcias y que no los invitó a la boda. Además, les molestó bastante que la afortunada se llamara María Teresa Mendoza, una Goyín,
una mujer no judía, y que se conocieron en un congreso de brujos de Veracruz que rozaba la parodia. Lo cual me recuerda cómo se conocieron unos años después John Ackerman e Irma Heréndira Sandoval, en un encuentro intergaláctico de los pueblos zapatistas. Pero bueno, eso es otro tema. No comments. María Teresa Otere era una psicóloga graduada en California. Al igual que Claudia Sheinbaum, llegó allí con una beca de la Fundación Rockefeller. Ya veo bastantes conexiones, amigos. Pero bueno, lo que Jacobo no sabía es que esa mujer, culta, encantadora y demasiado discreta con sus asuntos, terminaría siendo quien abrió la puerta de su perdición. Habían pasado ya muchos años y 1994 fue un parteaguas en la historia moderna de México. Literalmente, el país estaba patas para arriba. El 1 de enero, el presidente Carlos Salinas de Gortari presentó triunfante el autoproclamado Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Salinas vendió esto como una entrada del país azteca al comercio internacional y a la modernidad. Lo cierto es que estaba tremendamente anquilosado en una burocracia estatal ruinosa. Sin embargo, lo que hizo Salinas de Gortari no fue precisamente liberalizar, sino una perversión que esconde acuerdos mercantilistas, corporativos, que no tienen nada que ver con el verdadero libre comercio, como explicó Murray Rothbard, el historiador y economista libertario por antonomasia, apenas unos meses antes de morir. La nueva esposa de Greenberg lo incentivaba a tratar de sacar partido, a hacer algunas llamadas a Estados Unidos, donde había desarrollado una gran carrera antes de volver a México, a conseguir financiamiento de la administración Clinton, que repartía dinero a diestra y siniestra. Sin embargo, amigos, al orejón Salinas se le acabó la fiesta. Antes que nada, dejemos claro que era un tipo turbio. Del mismo modo que, como mostramos en nuestro documental de López Obrador con más de 300.000 espectadores, el más completo del mundo entero, López Obrador mató a su hermano siendo niño, un niño perverso, ni siquiera un niño, un puber. Bueno, Salinas siendo niño, mató a su mucama de un tiro. Gente complicada llega a la presidencia de México. Pero bueno, al momento de entrar en vigor el tratado, un grupo de indígenas de Chiapas se levantó en armas. Era el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, dirigido por el Pizarro, profesor de filosofía burgués, que se apodaba a sí mismo subcomandante Marcos. Excitó la imaginación del magnífico poeta Joaquín Sabina y literalmente enamoró a la actual reina republicana de España, Leticia, que por entonces era una periodista de ultraizquierda. Todo esto ocasionó temor en los inversores extranjeros, que tomaron sus maletas y salieron corriendo de México, y como consecuencia la economía se desplomó. Meses después, el candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio, estaba brindando un meeting en las Lomas Taurinas de Baja California. Se había reunido hace poco tiempo con López Obrador, por cierto, lo cuento en el documental. López Obrador ya estaba monitoreado con gran simpatía por el gobierno de Estados Unidos, que percibía que más temprano que tarde la izquierda irrumpiría en la escena, y que mejor que manejarla desde entonces. Mientras caminaba entre la multitud, un hombre sospechoso se le acercó a Colosio, sacó una pistola y le disparó en la cabeza. El tiro fue mortal y Colosio falleció de camino al hospital, lo cual generó un gran caos en la formación tricolor. A último momento y haciendo uso del dedazo más impune, Salinas escogió al gris tecnócrata Ernesto Zedillo, quien ganó las elecciones de milagro, y una vez más, discutidas y acusadas de fraude. La violencia social no tuvo descanso. Meses después de los comicios, fueron asesinados altos dirigentes del Partido Revolucionario Institucional. Todos los dedos apuntaban a un Salinas cada vez más paranoico, cada vez más turbio, cada vez más violento y cada vez más callado, quien intentaba salvar su fallida gestión y fundamentalmente la espuria fortuna que hizo. Mientras todo explotaba a su alrededor, Jacobo se mostraba optimista. Se sentía cerca de probar su teoría sintérgica. Para ello tenía en mente algo muy osado. El experimento que realizó y tuvo éxito, el de 2 sujetos y la luz verde, pretendía multiplicarlo, llevarlo a otra instancia, e incluso comenzó a leer sobre marketing para tratar de simplificar sus explicaciones y que impacten en el mayor número de gente posible. En esta oportunidad él quería que un mexicano y un indio repliquen aquel experimento original, pero estando cada uno de los sujetos de estudio en su respectivo país, separados por miles de kilómetros
kilómetros de distancia. Greenberg tenía en mente hacer un largo viaje a la India y a Nepal, y para ello iría acompañado de su esposa, Teresa. Pero amigos, de la noche a la mañana, a Greenberg se lo tragó la tierra. El 12 de diciembre de ese mismo año en el que yo nací, el 94, la madrastra de Jacobo llamó a la universidad indagando sobre alguna noticia. La secretaria le contestó que el doctor Greenberg había viajado a la India y que volvería el día 15. Con eso la mujer se sintió tranquila y le dio la noticia a los hermanos del científico, que estaban todos inquietos. Tenían planeado celebrar su cumpleaños en forma sorpresa y hablarle de temas personales relacionados con Teresa. No se la tragaban. Les parecía una mujer extraña. No creían de ninguna forma que estuviera enamorada de Jacobo. E incluso uno, creyendo que Teresa le era infiel, quería contarle a Greenberg que la veía siempre nerviosa, hablando por uno de los primeros teléfonos celulares Motorola masacote, esos grandotes como un ladrillo, en los rincones de la casa cada vez que se reunían. Llegada la fecha, no hubo ninguna noticia de Jacobo, y no sospechaban nada porque ya estaban acostumbrados a que se pierda días, semanas o incluso meses apareciendo de la nada con bromas y piñatas. Se pusieron en contacto entonces con María Teresa, que les dijo que nuestro hombre ya había vuelto, pero que se fue a Campeche por una emergencia personal. Cuando los compañeros y ayudantes del laboratorio de Jacobo empezaron a preguntarse dónde chingados estaba, Teresa les avisó lo mismo que a la familia y les dijo: tranquilos, tómense un día libre, 2, 3, nadie se va a morir. Bueno, ese es el espíritu laborioso de los, entre comillas, sabios del Estado. Pero el 24 de diciembre, en plena Nochebuena, Teresa fue a una vivienda de ambos en Morelos, que habían comprado pensando en un futuro retiro. Iba acompañada de una mujer rubia, claramente extranjera, y de un hombre callado, pero de apariencia castrense. Cabello cortado a media americana, probablemente rubio, pero era tan corto que no podía distinguirse, de al menos 1,85 m de estatura. Al llegar, el portero les abrió la puerta e ingresaron al interior. Sacaron objetos personales y también a su perro. El hecho de que el perro estuviera allí indica que quizás Jacobo también lo había estado. Se llevaron dinero en efectivo, joyas, vaciaron los placares. Al salir, Teresa le dijo al cuidador que Greenberg estaba muy ocupado en Guadalajara y que no volvería. Esto fue otra contradicción y tendrá sus razones, turbias razones, que veremos más adelante. Paciencia. El 22 de diciembre, Teresa fue a su departamento de la Ciudad de México, que algunos medios mexicanos sitúan en la acaudalada comuna de Polanco y otros no. Se llevó más dinero. A Greenberg le gustaba tener su dinero en efectivo, no confiaba en los bancos. Se llevó los petates suyos y los de su esposo. También vació los placares que allí había. Vació una caja fuerte y con mucha violencia intentó arrancarla de la pared. Y a partir de ese entonces nunca más la vio nadie, nunca. Para enero del 95, la madrastra de Jacobo fue a ese domicilio desesperada y cuando encontró todo pintado de blanco, confrontó al portero, que estaba haciendo los arreglos y se disponía a colocar un cartel de "se alquila". Este le dijo que estaba remodelando el lugar porque los anteriores dueños se fueron y que un nuevo propietario había adquirido el sitio, pero no para vivir allí, sino para rentarlo. Esto alarmó muchísimo a la madrastra y dio el aviso al resto de la familia, que empezó a moverse. En 1995, la Procuraduría General de la República de México abrió una investigación urgente sobre la desaparición de Jacobo Greenberg. A cargo del caso fue designado el comandante de policía Clemente Padilla. Su nombramiento tranquilizó a la familia porque era un funcionario de larga data, tenía cierto prestigio por haber resuelto casos complejos y por más que había alguna sombra de acusación de corrupción en su currículum, no había prosperado. De hecho, se sentían tranquilos porque Padilla había realizado un curso de vigilancia electrónica patrocinado por la Embajada de Israel. Pobrecitos, si creyeron que eso era una garantía de seguridad. Desde el minuto 1, Padilla se tomó el caso bastante en serio, o al menos eso aparentaba, y empezó por la persona más cercana a Greenberg, Teresa. Si todavía alguno de ustedes se pregunta por qué
Insisto, la mujer siempre fue un enigma para la familia y para los amigos del científico. Para empezar, lo único que sabían de ella, y más bien lo presumían, es que provenía de una familia de generales mexicanos que tenían conexiones con el gobierno y que había realizado estudios de psicología en una universidad californiana. Ni siquiera sabían si los había completado. Lo cierto es que la madrastra y los hermanos de Jacobo declararon que cada vez que intentaban preguntarle a Teresa sobre su propia familia, ella contestaba con evasivas, sugería que su madre estaba muy enferma, que ella a veces la cuidaba, pero que no tenía ganas de presentársela porque estaba muy débil. Señalaron luego que su relación con Jacobo era extremadamente tóxica. En uno de mis intentos de acercarme y saber un poco más de ella, la invité a comer y fuimos a comer un día. Preguntarle cuántos hermanos tiene, cómo se llama su papá, qué con su mamá. Me dijo que su mamá estaba siempre muy enferma y ella de vez en cuando va a cuidar a su mamá. ¿Dónde vive tu mamá? ¿De dónde? Me dijo que vivía aquí en México, en la colonia de los militares, por conscripto. ¿Es cierto? Sí. Es lo único que me decía. No le podía yo sacar nada de su familia, ni de su infancia, ni de qué estudió. No podía. No se dejaba. No se dejaba. Y lo único que se la pasaba es de decirme que yo era muy guapa y muy linda y muy chula y que me quiere mucho. Además fue como muy súbita la relación, ¿eh? A diferencia de su primera esposa, peleaban fuertemente. Y unos días antes de desaparecer, Greenberg acudió al Deportivo Israelita a ver la obra de teatro de su hermano David. A la salida les comentó de su viaje a la India y que no quería que Teresa lo acompañe. Cuando le preguntaron el motivo, Greenberg les contestó que ella realmente le daba miedo. La hemeroteca del Excelsior recoge un testimonio de que Greenberg sostuvo que lo habían amenazado con un cortaplumas, que le iban a cortar la garganta. Pero curiosamente no hay absolutamente ninguna otra nota y ninguna digitalizada que reproduzca esa página que me hicieron llegar. Lo que sí, Greenberg les reveló y les repitió a distintos familiares y amigos que dormía en una camioneta y ya no en su casa, por temor a que ella lo agreda físicamente. Según la familia Greenberg, Teresa estaba furiosa con Jacobo porque no quería darle un hijo, y la razón es que Mr. Jacobo, al ser judío practicante, pensaba que no valía la pena que un vientre no judío albergue a su vástago. Esto es lo que diría un sionista supremacista, ¿verdad? Ahora, lo extraño es, ¿un judío practicante reivindicaría a Jesús como alguien que se transustanció? ¿Un judío practicante y tan sionista habría tenido una hija con una desertora anti-israelí? Todo muy extraño, ¿no? Otro dato de esta nueva esposa es que conversaron con un neurólogo que aseguró haber conocido a Teresa en la universidad. Este señor la describió como una mujer violenta y vengativa, pero a la vez fría y calculadora. Dijo, apostaría porque es una psicópata. Durante la investigación se pudo percatar que Tere le escribía cartas incendiarias a su hijo no nato y que al inspeccionar su vivienda, las autoridades encontraron muñecos vudú repletos de alfileres. Y allí, amigos, no termina lo raro. Padilla descubrió que no había registro alguno de la existencia de una tal María Teresa Mendoza. ¿Qué tal? Su supuesto título universitario nunca fue encontrado y tampoco ningún documento que acreditase que sus datos personales existían. Estremece, ¿no? Siento la piel de gallina a medida que lo narro. Además, un día después de la desaparición de su esposo, Teresa cambió un cheque de $1000 de la época y el monto provenía de la editorial de Jacobo. En un inicio se pensó que fue un crimen pasional, pero en el departamento de Ciudad de México o la casa en Morelos no encontraron rastro alguno de sangre. Incluso, si se limpia la escena de un crimen, los peritos ya tenían en los 90s forma de averiguar o de especular sobre lo sucedido. Padilla halló, 6 meses después de la enigmática desaparición de Jacobo, María Teresa fue vista en Baja California, en la casa de una tía. Estando allí, hizo una llamada desde una cabina telefónica a su supuesta madre para felicitarle por el Día de la Madre, valga la redundancia. Pero cuando la policía fue a interrogar a su presunta familia, encontraron allí al perro de la pareja. La presunta progenitora no sabía ni siquiera describir físicamente a su presunta hija y los allegados, que sostenían no verla desde sus 15 años de edad,
aseguraban que no estaban ni enterados de que se había casado. Es más, un vecino jocoso dijo: si esa mujer se casó, yo soy bailarina de ballet. El comandante intentó averiguar más acerca de la misteriosa familia de la misteriosa Teresa, incluso enchufó micrófonos en la casa de sus padres. Y cuando se enteraron de esto, en la Procuraduría lo cesaron de sus funciones. Lo hicieron ver como un loco y lo despidieron. La razón fue que el padre de María era un militar muy cercano al Ejecutivo que evadió por todos los medios brindar declaraciones. Por otra parte, acusó a este comandante de estar trabajando para los intereses del sionismo y vulnerar la soberanía de México. La investigación se cerró, se concluyó que era un crimen pasional y se declaró a Jacobo Grinberg legalmente muerto. Pero sin cadáver, amigos, sin cadáver, este tipo de expedientes no se cierran, salvo que haya alguien mucho más poderoso interesado en clausurarlos. Antes de irse, Padilla logró descubrir algo muy inquietante. Al momento de la desaparición del doctor, no había registro de que haya salido legalmente del país. Sin embargo, descubrió que hacía vuelos irregulares a Estados Unidos en aviones privados o avionetas, siempre acompañado de Tere. Cuando se solicitó al gobierno norteamericano más información, la embajada se negó taxativamente. Sostuvo que no había prueba de que hayan existido tales vuelos e hicieron la vista gorda olímpicamente. Pero resulta que el tío Sam mintió, porque sí había registro de que el doctor Grinberg y Teresa entraron a Estados Unidos. ¿Quieren saber cuántas veces? No una, no dos, no 6, no 10, no 20, 40 veces. 40 veces en 6 años. Esto de por sí era extremadamente raro porque cada viaje que realizaba Jacobo era agendado por la UNAM, pagado por el Estado mexicano, pero nadie en su círculo íntimo sabía de esto. Y él tampoco mencionó absolutamente nada, por más que de vez en cuando algunos recordaban su lejano paso por universidades norteamericanas y le inquirían sobre si le interesaba regresar. Él siempre decía que no. ¿Por qué nuestro hombre hizo estos viajes en la era Clinton? ¿Acaso estaba haciendo algo turbio? La verdad, estimado espectador, todo indica que sí. Las pistas que conducían a Estados Unidos se hicieron más fuertes gracias a un episodio inusual. La hija de Jacobo Estuya se presentó a un programa de la televisión mexicana a rogar ayuda para localizar a su progenitor. La producción habilitó un número telefónico de emergencia, expusieron en pantalla fotografías de Jacobo para que lo reconocieran y para que revelen su paradero. Las llamadas llegaban a montones y la mayoría eran burlas o pistas falsas, hasta que un sujeto hizo una extraña comunicación telefónica que es conocida como la denuncia del testigo Boulder. Luis Carlos, y poseer información vital. Aseguró que trabajaba en una gasolinera de Boulder, Colorado, y en aquel paraje solitario cobraba las tarifas a varios clientes. Llenaba los tanques de combustible de agentes gubernamentales, ya que en las cercanías abundaban las bases militares. El testigo sostuvo que un día, mientras realizaba su rutina, escuchó un ruido muy fuerte. Al salir, observó una avioneta estacionada al lado de la carretera. Al descender de la aeronave bajaron varios hombres de traje y lentes oscuros, más agresivos que cualquiera de sus clientes regulares. Los últimos en descender fueron un hombre cuarentón y panzón con barba y anteojos, y una mujer de tez trigueña muy seria, probablemente de ascendencia latina. Los condujeron a 2 vehículos de color negro y vidrios polarizados, y cuando subieron a los coches, estos se dirigieron en direcciones opuestas hasta perderse en el horizonte. El sujeto de Boulder afirmó que la imagen que el programa había puesto en sus pantallas, retratando a Jacobo Grinberg, coincidía a la perfección con la descripción del hombre que vio bajar del aeroplano. Además, el hombre estaba profundamente nervioso, sudaba como un cerdo en sus palabras literales, y la mujer gruñía. La revelación del testigo Boulder alimentó una de las teorías más apoyadas por los interesados en el caso Grinberg. El científico mexicano fue secuestrado por la CIA y María Teresa no era más que una agente encubierta.
Si fuera así, era una mala agente, porque dejó rastros de sus movimientos, que Padilla siguió con detenimiento, y al contradecirse mintiéndole a la familia como a los asistentes académicos y al portero de Morelos, la coartada quedó hecha trizas. Pero amigos, el hecho de que haya tenido una beca Rockefeller multiplica las sospechas. Los Rockefeller fueron los financistas del MK Ultra en su día. El siguiente contenido se ha realizado bajo los más estrictos parámetros ETSA de YouTube, en un contexto netamente periodístico, educativo y documental. Y es más, cuando se abrió una comisión para investigar el ilegalísimo proyecto MK Ultra, que se realizó sin autorización del Congreso, el encargado de presidir esta comisión no fue otro que Nelson Rockefeller, por entonces vicepresidente de Estados Unidos, y naturalmente la investigación no llegó a nada. La Central de Inteligencia norteamericana ya tenía una gran experiencia intentando controlar la mente humana. Tenemos el precedente del MK Ultra en los 60s, y como ustedes saben, los Rockefeller y Kissinger dejaron gravísimas secuelas en sus participantes. Alumnos brillantes de Harvard, sometidos a electroshocks, medicados con ácido lisérgico y torturados con métodos similares, repito, a los que se puede ver en la etapa de castigo al líder de la banda de asesinos que retrata la película La Naranja Mecánica, por cierto basada en una gran novela. Pero fue real, totalmente real, tan real como Kaczynski, el Unabomber y todos sus atentados. Una de las personas que sufrieron las torturas MK Ultra. Su mayor presencia en Harvard permitió a Kissinger tomar contacto con una de las conspiraciones más siniestras del siglo XX, que involucró a los más altos cargos de Harvard y de la CIA, y de la cual había sido informado por Nelson Rockefeller. Hablamos del tristemente célebre proyecto MK Ultra, una serie de experimentos de control mental que utilizó descargas eléctricas, drogas alucinógenas y otras terribles técnicas para experimentar sobre víctimas que no tenían la menor idea de lo que le estaban haciendo. La historia se remonta a principios de los 50, cuando prisioneros de guerra liberados en Corea regresaron a América defendiendo la causa comunista. Los agentes de la CIA, formada en 1948 por el patrocinio directo de los Rockefeller, tenían una hipótesis. Los soviéticos y los chinos habían desarrollado técnicas de control mental para lavarles el cerebro a sus soldados. Esta fue la buena excusa para asignar $25 millones en experimentos psiquiátricos con humanos. Fue el programa más secreto jamás conducido por la agencia de inteligencia y sin duda el más perverso. Los estudiantes de Harvard eran invitados a participar de unos curiosos estudios de personalidad del Dr. Henry Murray, director de la clínica psicoanalítica del campus, unas divertidas jornadas donde se, cito, debatiría sobre filosofía de vida con otros compañeros. La invitación llamaba mucho la atención, al fin y al cabo eran los 70, ¿por qué no fumarse un charuto y asistir a esos debates? Sin embargo, al ingresar a la clínica les esperaba el mismísimo infierno. Una de las víctimas del experimento recuerda haber visto el rostro de Kissinger en medio de una terrible sesión de tortura visual y auditiva, muy similar a la que Alex Delarge sufre en la mítica película La Naranja Mecánica. Pero bueno, no debe sorprendernos que Mr. Henry se regocijara en esas escenas de crueldad. Al fin y al cabo, así había crecido, rodeado por los ríos de sangre del nazismo primero y de la guerra después. No obstante, amigos, hubo otro experimento menos difundido que buscaba sobrepasar todo límite conocido por la mente humana, y este era el proyecto Stargate. Todo comenzó en albores de la década del 70, en el calor, irónico, de la Guerra Fría. Mientras Jacobo Greenberg se formaba académicamente, la agencia norteamericana se encontraba preocupada. A sus oídos llegaron informes de que la Unión Soviética supuestamente había desarrollado con éxito pruebas de visión remota, es decir, el uso de la energía psíquica como instrumento militar y de espionaje. Como si se tratara, en este caso de la serie Stranger Things, el experimento de la visión remota consistía en lo siguiente. En una habitación aislada se colocaba a un sujeto denominado dotado. Su función era concentrarse en una imagen que miraba a otra persona en una habitación distinta. ¿Observan las coincidencias? Luego, dotado debía dibujarla o describirla para comprobar si había acertado.
Esta clase de experimentos tenían como propósito lo siguiente: aplicar la visión remota para recopilar información contra objetivos extranjeros, averiguar lo que otros países hacían en forma discreta y si se trataba de planes en contra de los intereses de Estados Unidos. Principalmente buscaban realizar pruebas de laboratorio que mejoren la visión remota para su uso en el campo de la inteligencia. En un inicio se llamó Skynate y luego pasó a tener el nombre que ya les dije. En un lapso de más de 20 años, este programa estuvo supervisado por el Stanford Research Institute, donde Greenberg dio al menos una conferencia en el 79, y entre los colaboradores más estrechos estaban Hal Puthoff y Russell Tegg. En la década de 1980, la CIA declaró haber abandonado el programa y cedérselo a la Agencia de Inteligencia de la Defensa, y fue supervisado entonces por el mayor general Albert Stubblebine. Pero Stubblebine era un hombre poco docto en la tecnología, muy escéptico, y ni siquiera controlaba los avances del proyecto, que recibió cada vez más y más presupuesto, perdido en una neblina del estado profundo. Así que ya no se supo mucho más de qué hacían. Como les dije en un inicio, la meta impuesta era usar los visores remotos para describir cargamentos de drogas o de armas, bases de entrenamiento militar o presencias de espías en determinadas regiones. Para ello se contaba únicamente con coordenadas en un mapa y presuntas habilidades psíquicas. Se desarrolló entonces una técnica llamada canal perceptual a kilómetros de distancia. Y para ponerla a prueba, y esto es en serio, esto es oficial, contrataron a un equipo de videntes y psíquicos, entre ellos Uri Geller. Nacido en 1946 en la ciudad de Tel Aviv, territorio palestino ocupado por el sionismo, aunque ni siquiera era Israel, recién lo sería 2 años después, este oscuro sujeto se hizo famoso como un ilusionista, capaz de supuestamente doblar cucharas con la mente. Fanático de la Kabbalah hebrea, aseguraba que en nuestro cerebro existen espacios que permanecen dormidos, pero que pueden ser activados, y si se entrenan, nos permitirán leer la mente de otros. La famosa telequinesis. En 1975 acudió al programa Directísimo de Televisión Española, donde hizo alarde de sus supuestas habilidades. Para ese entonces su fama lo precedía y hasta se atrevió a escribir una autobiografía donde se calificaba como un genio. Fue allí cuando la CIA lo reclutó para poner en marcha Stargate. Lo sometieron a test de 1 semana de duración. Aislado en un dormitorio muy estrecho, se le pidió que copiara un dibujo realizado por otra persona que nunca vio en su vida. The Times of Israel, un periódico sionista, señaló que Geller logró hacer copias exactas del dibujo y en otra oportunidad se acercó bastante. Pero en realidad las pruebas con Uri Geller fueron un total fracaso. La CIA maquilló los resultados para hacerlas pasar como exitosas y obtener más presupuesto. Pero desde arriba la orden fue contundente: busquen a alguien mejor. La fama de Geller fue decayendo por aquellos años. En el ciclo televisivo Tonight Show de Johnny Carson, el mago James Randi acusó a Geller de mover utensilios como relojes, cucharas y botecitos de metal que eran propiedad del mago, no del ilusionista. Además, Randi le dijo a Uri que solo sobreactúe y disimule para que no se den cuenta, pero le prohibió tocar sus elementos para que no arruine la farsa. Era torpe, era un desastre. ¿Y entonces por qué la CIA contrató a semejante charlatán? Bueno, no fue por caridad, sino porque también era un agente asalariado del Mossad. Antes de hacerse famoso por estafar incautos, luchó en la Guerra de los 6 días, donde fue herido en combate. La inteligencia israelí hizo uso de las, entre comillas, habilidades de Geller en una misión de rescate de 100 prisioneros en el aeropuerto de Uganda en 1976. Menudos expertos a los que acuden la CIA y los sionistas. Vamos. Bueno, si no tuvieran tantas armas, la verdad sería más cómico que trágico. De cualquier forma, en 1995 el Congreso decidió cerrar el programa Stargate. Previamente, solicitaron que 2 investigadores independientes de la Universidad de California, la licenciada Jessica Utis y Ray Hyman, analizaran todos los proyectos y sus resultados. Conclusión fue que eran absolutamente magros, que habían sido un derroche espantoso de dinero y que no pudo demostrarse que tengan valor real para ninguna operación de inteligencia. No obstante, entre los papeles pudieron percatarse de una novedad.
la agencia había recopilado varios ensayos académicos de diferentes científicos que analizaban la mente humana. ¿Adivinen quién se encontraba entre ellos? Claro que sí, cabeza de lista, Jacobo Greenberg. Aunque el programa fue cerrado, no significa que se dejara de experimentar. La CIA tiene fama de realizar todo tipo de proyectos debajo de la mesa del ojo público, de manera clandestina. Esto es gracias a que la CIA es la base del llamado Deep State, con ejemplos como el escándalo Irán-Contra, donde vendían armas a los supuestos enemigos de Estados Unidos, o la venta de cracks en vecindarios afroamericanos, dentro de su propio país. No obstante, allí no terminaba la cosa. Detengámonos por un momento en dos hombres que fueron claves en esta iniciativa, Russell Tegg y Albert Stubblebine. Empecemos por el primero. Russell Tegg nació el 11 de abril de 1934 en Chicago. Desde pequeño fue ciego debido a un desorden cerebral que limitaba su capacidad de reconocer rostros, similar al mal que padece el actor Brad Pitt. En su adolescencia, un amigo suyo le enseñó pruebas de percepción sensorial realizadas por el doctor J.B. Rhine. A partir de allí desarrollaría un interés por la parapsicología. Estudió matemáticas y física en el Queen College de Nueva York y antes de trabajar con la CIA fundó junto a otros colegas un grupo de investigación parapsicológica. Este grupo de auténticos chiflados, porque realmente eran chiflados, incluyendo varios beatniks de los que tocaban tambores como los padres de Ned Flanders en Los Simpson, crearon un comprobador de percepción extrasensorial. En 1972, Russell Tegg dio una conferencia en la NASA acerca de la investigación parapsicológica rusa. Para que se entienda, la parapsicología es un campo de estudio fundamentalmente discutido que investiga fenómenos paranormales o, entre comillas, psíquicos, como las habilidades mentales, la telepatía, la telequinesis y la propia hipnosis. Para aclarar que una gran mayoría de los psicólogos consideran esta rama como una pseudociencia, e incluso tenemos a científicos como Thomas Szasz que consideran a la psicología y a la psiquiatría como pseudociencias, porque emulan la estructura de ciencias duras, pero aplicándolo a un estudio completamente subjetivo, que es la mente humana, del cual el investigador no tiene suficiente separación para ser imparcial y tampoco pueden realizarse experimentos tan sencillos como en la física o en la biología, aunque básicamente este guión trata de los ambiciosos desmedidos que lo intentaron. Volviendo a la NASA, los cabecillas de la agencia espacial le expresaron su preocupación de los supuestos avances soviéticos sobre el control mental. Allí es cuando él y sus colegas reciben la oferta para investigar sobre la visión remota y su aplicación en asuntos militares y de espionaje. Al ser incorporado a Stargate, se puso manos a la obra. Tegg primero realizó sendas pruebas, reclutamiento y entrenamiento de todo tipo de científicos pintorescos y enviaron los resultados al Pentágono. Se enfocó en buscar filocomunistas o personas de izquierda que pudieran ser útiles incluso para infiltrarse en las filas rusas y hacer contrainteligencia. Luego, el trabajo se enfocó en realizar experimentos para la CIA, el FBI y otras organizaciones estatales replicando lo que supuestamente aprendieron de los rusos. Y aquí había muchos teléfonos descompuestos. En un primer experimento se envió coordenadas de latitud y longitud a dos participantes para que adivinen dónde estaban y describiesen el lugar. Tegg aseguró que ambos sujetos supuestamente lograron describir el sitio y hasta los nombres clave de los archivos registrados. Luego el propio Tegg se ofreció como voluntario para identificar psíquicamente al Dr. Putov, un colega suyo que era líder del proyecto. Este se había ido de vacaciones y debía adivinar a dónde se dirigió. Entonces dibujó una imitación de un aeropuerto y, según este loquillo, era el lugar donde se había dirigido el otro científico. Bueno, claro que lo sabía porque se lo había avisado 4 días antes. A un sujeto llamado Price le hicieron ver más de 40 fotos policiales y un auto abandonado para identificar al líder de una banda de secuestradores que había hecho prisionera a una mujer. Misteriosamente pudieron enterarse del plan de los soviéticos de construir un submarino nuclear que luego sería confirmado con fotos satelitales. A pesar de estos éxitos, porque hay que ponerlos en duda, ya que la CIA es de todo menos honesta, como habrán visto, el proyecto no convenció a los burócratas de Washington. Resignado, abandonó Stargate en 1982. Actualmente, este caballero sigue vivo, me respondió un correo electrónico y en 2018 sacó un documental titulado
Sir A. Spies, el tercer ojo que espía, que describe la historia de 2 décadas del espionaje psíquico de la CIA. Es un trabajo perturbador, créanme que es perturbador. Pero dejando de lado este sujeto, vamos con el otro individuo que dirigió Stargate cuando la CIA lo dejó a medias y le pasó la papa caliente a una agencia del Departamento de Estado. Albert Stubblebine nació en la década de 1930 en plena Gran Depresión. Graduado de la Academia Militar y con una maestría en Ingeniería Química, comenzó su carrera bélica, primero como oficial de una división de blindados, luego fue trasladado al área de inteligencia militar. A partir de aquí le vamos a decir Al o Stubbe, porque Stubblebine, amigos, es un apellido bastante molesto. Durante la guerra de Vietnam, Stubbe fue destinado al personal del Comando de Asistencia Militar. Su paso por el frente de batalla sería retratado en la película Los hombres que miran a las cabras, protagonizada por el pendenciero George Clooney, a quien le dedicamos el documental más visto en español, y te contamos que en realidad esto no es una broma. George Clooney es un agente de la CIA que se camufla como actor de Hollywood. No es broma, es en serio. La trama era sobre un grupo de oficiales de inteligencia que quería crear monjes guerreros, capaces de realizar hazañas psíquicas, como atravesar paredes y matar a una cabra con la mirada. Esto de por sí es demencial, pero explicaría el deterioro mental de Stubbe luego de terminado el conflicto. Con las secuelas frescas de La sangre y el plomo, Al Stubbe empezó a frecuentar movimientos esotéricos como los New Age de California y a practicar técnicas espirituales orientalistas. Asimismo, tenía la alocada idea de elaborar una teoría de guerra pacífica, mediante la cual los conflictos se resuelvan con técnicas espirituales y psicodélicas. El profesor Charles Xavier de X-Men, un poroto. ¿No será esto a lo que Greenberg se refería cuando decía que las nuevas investigaciones sobre la conciencia terminarían con todas las guerras? La oportunidad de Al Stubbe llegó en los 80 cuando el programa Stargate fue pasado a una dependencia del Departamento de Defensa. Estaba tan emocionado que creó un proyecto propio llamado Comando de Inteligencia y Seguridad del Ejército de los Estados Unidos, en inglés INSCOM. Quería crear básicamente una división de supersoldados transhumanistas que pudieran atravesar paredes y hacerse invisibles. Para demostrar que no estaba loco, él mismo intentó atravesar un muro, pero se rompió la cara y tuvieron que hospitalizarlo. Todo el personal se rió a carcajadas, pero al día siguiente llegó con un libro entero que traía la antología de los estudios de Jacobo Greenberg. Se los leyó detenidamente y luego trató de persuadirlos a todos de que se unan a Stargate. Estaba tan convencido de que la realidad era una serie de fenómenos psíquicos que ordenó a sus subalternos que aprendan a doblar cucharas con la mente. Participó activamente de los experimentos intentando atravesar paredes de nuevo, intentando levitar, flotar tras lanzarse de una ventana de 2 pisos de altura y dispersar nubes con su cabeza. Su mujer le sugirió que visite al psiquiatra y según él, para traspasar las paredes, fijaba su objetivo y dejaba que la energía del universo fluyera por su cuerpo. Comenzaba a inhalar y a exhalar, y de su boca salía un OM, tan profundo como patético. Luego procedió a avanzar cada vez más rápido hacia la muralla, convencido de que su mente sincronizaba con energías cósmicas. Nuevamente se fracturó la nariz. Debido a sus payasadas y sus controvertidos métodos de experimentación psíquica, lo obligaron a tomar una jubilación anticipada en 1984. ¡Qué año! Su sucesor, el mayor general Harry Soyster, no quería continuar con los experimentos paranormales y suspendió las operaciones de Stargate, pero siguió funcionando, teóricamente, hasta 1995. Albert Stubbe estaba obsesionado con Greenberg. Pero bueno, sus controversias no cesarían allí. Incluso iba a dar una entrevista a la CNN sobre el tema y renunció a darla sugestivamente, para reaparecer solo tras los ataques a las Torres Gemelas, donde declaró que la versión oficial del atentado no era creíble, en referencia, por supuesto, al ataque contra el Pentágono. Dijo que fue otra cosa lo que impactó en aquel edificio, aunque no brindó más detalles. Luego, en 2009, dijo que la
era un plan de la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas y Estados Unidos para esterilizar un número incalculable de personas, lo cual fue duramente criticado y tachado de fake news por los verificadores. Otras voces lúcidas lo tildaron de disidente controlado. Pero bueno, imagínense lo que hubiera dicho de la sopa china al fin y al cabo, ¿no? De todas formas, nosotros no estamos apoyando ninguno de estos dichos, simplemente los reproducimos en un contexto educativo, documental y periodístico. Y amigos, no podemos irnos sin hablar del papel de la agencia norteamericana en la nación azteca. En la década de 1940, el autócrata priista Miguel Alemán creó la Dirección Federal de Seguridad, la DFS, inspirándose en el turbio FBI de Hoover. Edgar Hoover. Vean la película dirigida por Clint Eastwood y protagonizada por DiCaprio al respecto de ese sucio sujeto. Su función principal sería mantener el orden en el país atacando elementos subversivos que quisieran deponer a la dictadura perfecta. La crueldad de la DFS se manifestó durante la masacre de Tlatelolco y la matanza del Corpus que citamos al principio. No se diferenció de otros servicios de inteligencia contemporáneos de América Latina, como el SEBIN de Maduro. Asesinó, torturó y desapareció no solo a guerrilleros de izquierda, sino a muchísimas personas inocentes. En los años 80, la DFS alcanzó el nivel más alto de corrupción al emparentarse en forma definitiva con el narcotráfico. Es más, muchos de sus agentes se convirtieron en los más famosos capos de la época, como Juan José Esparragosa Moreno, alias El Azul, que fundaría junto al Chapo Guzmán y a Mayo Zambada, el cártel de Sinaloa. Otro, Rafael Aguilar Guajardo, fundador junto a Amado Carrillo Fuentes, alias el Señor de los Cielos, del temido cártel de Juárez. Su fin llegó en 1985 cuando el agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, fue brutalmente asesinado por el cártel de Guadalajara. En su muerte se acusó a la CIA de estar implicada, ya que Camarena descubrió que en uno de los ranchos de Rafael Caro Quintero había elementos de la central de inteligencia entrenando a los contras nicaragüenses. Contras nicaragüenses que eran financiados con el fruto de la venta de armas a Irán durante el escándalo Irán-Contra. Todo eso se despachaba desde el aeropuerto de Arkansas cuando Clinton era gobernador. Asimismo, se acusó al entonces secretario de Gobernación Manuel Bartlett Díaz, le suena, rata reconvertido en morenista, de estar presente en todas y cada una las sesiones de tortura. La sucesora de la DFS fue la CISEN, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, distintas siglas para la misma mafia. En un inicio fue un organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, pero no duró mucho, pues Salinas de Gortari la absorbió para convertirla en un apéndice más del Ejecutivo. En cuanto a la estructura, se inspiró en la CIA y el Mossad, y a pesar de ser un organismo relativamente nuevo en los 90s, siguió funcionando como aparato de represión de un régimen autoritario. ¿Saben quién fue uno de los beneficiarios de uno de los primeros 15 carnets del CISEN? Jacobo Greenberg. A ello se sumó la burocratización y el pacto de impunidad con las antiguas estructuras del régimen, como ocurrió en el gobierno de Vicente Fox, años después. O volver a las viejas prácticas policiales de la DFS en la lucha contra el narco solo para satisfacer los intereses de Estados Unidos, que al fin y al cabo decide quién manda en cada plaza. Durante el mandato del infame López Obrador, el CISEN pasó a llamarse CNI, Centro Nacional de Inteligencia. Durante su sexenio, se ordenó la desclasificación de archivos de inteligencia. Y adivinen, ¿qué pasó? Bueno, pues casi más de 1000 expedientes se fumaron de la noche a la mañana, incluyendo el de Jacobo Greenberg. Se sospechó que los empleados y directores del antiguo CISEN destruyeron información sensible, entre ellas documentos relacionados con el asesinato de periodistas y políticos a fines del siglo pasado y todas las desapariciones de funcionarios del CISEN. En cuanto a la CIA, la agencia arribó a suelo mexicano en el año 56 de la mano de Winston Scott, que camufló su identidad como la de un funcionario de la embajada norteamericana. Aunque la verdad no había mucha diferencia. Desde su arribo, los agentes estadounidenses han tenido vía libre para moverse por todo su patio de atrás y en especial por el norte del país, la región más castigada. Luego de que se desclasificaran archivos del asesinato de John Fitzgerald Kennedy, se reveló que la agencia había pinchado las comunicaciones de toda la Ciudad de México. Esto para vigilar las embajadas soviética y cubana, pero a la vez todas sus potenciales comunicaciones con cualquier habitante. Esta red inmensa se llamó LIFEAT,
y también monitoreó a figuras políticas como el expresidente Lázaro Cárdenas, y se ve que le sirvió porque su nieto Cárdenas Batel trabaja directamente para la Open Society de George Soros. Pero también espiaban al funcional líder sindical Vicente Lombardo Toledano. Además, como señalamos en nuestros respectivos documentales de AMLO y Sheinbaum, varios presidentes trabajaron directamente como agentes de la CIA, como Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, en la época en la que Alfredo Jalife también era un asset de última categoría de la CIA, y por último José López Portillo. Cuando se suscitaron los eventos trágicos de 1968, la CIA dijo que Ordaz y Echeverría, a quienes reclutaron en los años 50, les mintieron, asegurando que los muertos eran agentes comunistas. Vamos, si alguien logra de verdad engañar a la CIA, sería el rey del mundo. Aunque no se ha podido encontrar información del papel del CISEN en la desaparición de su miembro Jacobo Greenberg, tampoco debería descartarse dicho vínculo. Como se evidenció, la colaboración entre Estados Unidos y México temas de inteligencia ha sido y es extremadamente estrecha. Sumado a ello, existe la posibilidad de que enviaran a una de sus agentes, María Teresa, a seducir y casarse con Greenberg en una típica honey trap o trampa de miel, para luego llevárselo a Estados Unidos y obligarlo a trabajar para ellos. De cualquier modo, la desaparición de Jacobo será uno de los enigmas más grandes de México y el mundo, aunque después de todo esto, empiezo a acercarme a una conclusión. ¿Y ustedes qué tal? Los leo en los comentarios. Hasta el día de hoy no se sabe de su paradero y su familia insiste en que nunca se habría ido de forma voluntaria porque jamás habría dejado a su amado empleo y a su amada hija, que eran sus tesoros más preciados. En la actualidad nadie se ha interesado en profundizar en sus estudios de la mente humana, aunque algunos de sus planteamientos, como los de los estímulos, pudieron comprobarse en menor escala, gracias a los avances de la neurociencia. Las teorías de su desaparición siguen como una moneda en el aire, aunque también tenemos a los típicos sombreros de aluminio funcionales para el Deep State, que dicen que logró probar su teoría al alcanzar un nivel de concentración y meditación tan profundo que traspasó la Matrix y se fusionó con el universo hasta desaparecer. Que estamos todos interconectados y que estamos todos interconectados y que podemos influir unos a los otros, está muy bien si lo que queremos mandar es paz y amor, pero si lo que queremos mandar es guerra y oscuridad, usaríamos el mismo campo neuronal, ¿no? Usaríamos al final las mismas teorías de él para poderlo hacer, ¿no? Entonces era algo que le angustiaba todo el tiempo a Jacobo, ¿no? El posible mal uso de sus investigaciones. Pero bueno, más allá de esta fantasía hay algo cierto. La mente humana es profundamente enigmática y sin duda conserva grandes poderes, aunque no sean los de transformar la materia. Puede que Jacobo haya hecho buena parte de su trabajo con buenas intenciones, pero de buenas intenciones también se pavimenta el camino al infierno. El experimento del Dr. Greenberg abrió una caja de Pandora para figuras como Gates, Musk o Peter Thiel, que desean bajo cualquier circunstancia, controlar nuestras conciencias. Como dijo el maestro Escotado, parafraseando a Jesús, son nuestros últimos jueces. El juez que llevamos dentro. Y al fin y al cabo, la semilla de nuestra libertad. ¿Lograrán conseguirlo? Creo que no, y espero que no. ¿Tú qué piensas? Te invito a difundir este documental que créeme que nos costó muchísimo esfuerzo en WhatsApp, Twitter, Telegram, Facebook y en todas tus redes. Y si lo has disfrutado y si te ha servido, por favor, retribuye nuestro esfuerzo y nuestro trabajo, que somos muchas personas viviendo de esto, a través de la opción de unirse a YouTube, de Superchat o especialmente de patreon.com/Nicolás Moraz, donde a partir de $3 mensuales hay recompensas y a partir de 5 videos exclusivos para mecenas. Sin más que decir, estimados amigos, me despido hasta una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos.
También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.